Zen en movimiento. La meditación del día de hoy la dedicaremos a tomar conciencia, a conocer, a entender cómo nosotros, a través de la meditación Zen, podemos incrementar el poder de nuestra energía interior. A través de la posición Zazen, aquí sentados, o también lo podemos hacer de pie en la posición Shi-Zen-Tai, realizando técnicas, desplazamientos, utilizando, eso sí, la respiración Qi, acorde a los movimientos que hagamos y a la inhalación y a la exhalación, utilizando acción interior y reacción física a través de nuestro cuerpo. De esa manera nosotros podemos tener claridad sobre el enriquecimiento interior de nuestra energía. Quiero recordarles que todo ser viviente e incluso los objetos, un computador, un teléfono, un carro, necesitan energía para moverse. Entonces el hombre siempre quiso tener energía. ¿Cómo adquirir energía? ¿Cómo prender un bombillo? ¿Cómo generar el movimiento de un carro que hoy ya son eléctricos, muchos de ellos? ¿Cómo generar esa explosión interior, como la del motor de un carro, que a través de la gasolina genere esa explosión y produce movimiento para el carro? ¿Cómo nosotros inhalamos y respiramos y hacemos uso de la respiración, del aire que respiramos, y generamos una explosión interior y nos movemos de igual forma que cualquier objeto? ¿Cómo las grandes hidroeléctricas generan energía para iluminar toda una ciudad, todo un país? ¿Cómo se fabrica la energía desde el punto de vista nuclear inclusive, para generar energía y poder nosotros encender la luz, mover cualquier motor, cualquier actividad, cualquier computador, cualquier teléfono? Todo eso se mueve a través de la energía. Quiero decirles con esto a ustedes que es muy importante que nosotros podamos generar energía, darle poder a nuestra energía interior en beneficio del aspecto mental y del aspecto físico. Nosotros podemos tener más firmeza mental, más decisión mental, más confianza mental si generamos y le damos poder a esa energía interior. Nosotros podemos mover nuestro cuerpo con mayor agilidad, mayor destreza, mayor coordinación en cada uno de los movimientos cotidianos o específicos de nuestro deporte, a través de ese poder de la energía interior, a través de esa vitalidad de la energía interior. Entonces nosotros tenemos que construir nuestra hidroeléctrica interior para generar energía y que todas nuestras células alumbren más cada uno de los movimientos que nosotros vamos a generar con nuestro cuerpo. Para el pueblo japonés es muy claro eso. La energía hay que cultivarla, hay que producirla para que el cuerpo tenga el beneficio y la mente tenga el beneficio de esa construcción, de esa fortaleza que vamos adquiriendo paso a paso, día a día, a través de la respiración Qi, que nos permite en un segundo paso asumir una meditación Zen. O sea, unir la mente, lograr identificar el momento y unir la respiración con la meditación y lograr tener una paz interior. Lograr incrementar esa vitalidad interior. Y luego viene la tercera aporte, que es la concentración. Cómo nosotros podemos centrar toda nuestra atención en un solo punto
y no pensar en nada, sino en ese momento en lo que estamos haciendo. Para eso, yo los voy a guiar y en cada una de las meditaciones vamos a buscar un tema. Cada meditación va a tener un tema y vamos a orientar nuestra mente, nuestra atención, nuestro focus en ese objetivo. Entonces nosotros no vamos a pensar en nada más, sino en el momento y en el objetivo de la meditación del día. Para eso debemos trabajar internamente, mentalmente y físicamente en fortalecer la energía para que nuestro cuerpo tenga la vitalidad de sentarnos y estar 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, el tiempo que usted tenga disponible para usted. Y hagamos la meditación Zen. La base fundamental de la meditación Zen es la respiración Qi. O sea, el aire que inhalamos diariamente. El aire que inhalamos es nuestro combustible. Entonces, a través de la meditación, nosotros vamos a lograr internamente purificar ese aire que inhalamos y esa reacción, que es una explosión interior, una energía interior purificada, la llevamos a cada una de nuestras células. Entonces vamos a tener vitalidad mental y física. Es lo que se pretende con Zen en Movimiento, darle a cada momento de nuestra vida un significado especial. Siempre en nosotros está presente el Qi, la energía interior. Cada movimiento que nosotros hagamos contiene Qi. Cada pensamiento que tengamos contiene Qi. Si deseamos algo, lo deseamos con el Qi. Y el Qi se compone de la parte mental y la parte física unido en el centro que nos une al universo y podemos proyectar ese deseo para que regrese siendo algo positivo de lo que pretendemos hacer con ese deseo. Entonces nuestra vida circula o circulará alrededor de nuestro Qi, de nuestra energía, de la vitalidad, lo que genera a nosotros vida. El Qi nos da vida. Nosotros podemos querer a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, al entorno que nos rodea y disfrutarlo. ¿A través de qué? De toda esa información que entra por el Jitsu, por nuestra mente, internamente nosotros le damos el valor de lo que significa ese momento que estamos viviendo para nosotros. El Qi, mis señores, es absolutamente importante en lo que es Zen en Movimiento. Zen, y a través de la meditación nosotros vamos a perfeccionar el Qi. El centro de toda la energía es Qi. Nuestro Hara, nuestro centro, es Qi. Todo lo que nosotros vemos tiene Qi. Al motor del carro se le inventó su Qi, su gasolina, para generar poder interior y mover el carro. ¿Cuál es el Qi del carro? El motor. ¿A través de qué? De la gasolina que genera esa potencia, esa vitalidad, ese poder que le da a ese motor para mover el objetivo. Entonces hay movimiento. Eso es Zen en Movimiento. ¿Cómo se generan los movimientos? ¿Cómo nosotros podemos generar movimientos a través de Zen en Movimiento? Cotidianos, cualquiera de ellos, y específicos. Entonces vamos a tener un enriquecimiento, vamos a conocer, a saber qué es lo que pretendemos hacer y vamos a dar los pasos para lograr ese objetivo. ¿A través de qué? Del Qi. El Qi es, y le repito, la energía vital de todo ser. Todo ser tiene su Qi. Todo ser tiene su instinto. Como los animales lo tienen, nosotros por supuesto lo tenemos. Y lo utilizamos en las artes marciales. Lo utilizamos para estar en la calle y evitar cualquier
peligro que tengamos, estamos usando ese sentido. Percibimos cualquier acción y tenemos el resultado para eso. Todo ese resultado es producto del ki. Por eso, en las artes marciales y en los grandes maestros hacen énfasis en el hara. ¿Dónde está su centro? Para de ahí nacer lo que es el balance emocional, el balance físico. De ahí nace el equilibrio mental y el equilibrio físico, que al unirlos produce una acción y reacción en base a un estímulo externo. Y usted tiene esos dos componentes unidos a una acción y una reacción. Para defenderse, para atacar, para sobrevivir, para correr, para estar a salvo, para cualquier circunstancia, usted está preparado. Para eso, la mente debe estar limpia, clara. Debemos vivir cada una de esas situaciones para nosotros poder decir: estoy preparado para cualquier acción o cualquier reacción a un estímulo externo. ¿Cómo yo valoro y le doy vigor a estar preparado? A través del ki. Por supuesto, el entrenamiento, las técnicas, lo que yo haga, mi especialidad. Entonces yo necesito dominar mi ki. ¿Cómo llego a ese objetivo? Mis señores, de la forma más simple y natural. Sin pastillas, sin nada. Simplemente haciendo un cambio y enseñándole a nuestro cuerpo, a través de la posición sentado de pie, a tener una buena postura y a respirar correctamente y darnos el tiempo entre cada respiración. Vamos a ir paso a paso enriqueciéndonos física y mentalmente mientras hacemos esta respiración y esta meditación todos los días. Le sacamos el tiempo a esa salud personal. Cuidamos nuestro cuerpo, queremos cuidar nuestro organismo, que nuestro cuerpo funcione bien, para sentirnos físicamente bien y nosotros podamos generar un espíritu alerta, un espíritu de estar feliz, de estar happy, de estar listo para disfrutar el momento y de afrontar cualquier situación que diariamente se nos presenta. Mis señores, el ki es todo. Y a través del Zen, que es meditación, unimos y tomamos conciencia de cómo nosotros podemos entender lo que es el principio de la energía y controlarla y manejarla en cada uno de los momentos de nuestra vida. Eso es ki. Eso es ki. Y es donde ahí yo comienzo en la escuela Zen Class Online a enseñarle a ustedes los primeros pasos de sentarse, de limpiar el sistema respiratorio a través de la misma respiración. Limpiar todo ese sistema respiratorio en la primera semana del Plan Zen 21, que está gratis. Para que la haga, para que la ensaye. Para que estas palabras que yo le digo, usted vaya y las mire, las haga esa semana, analice lo que hizo, con fe de cambio, por supuesto, y usted va a decir: eso sirve, eso es por ahí, me siento bien. Cuando usted interprete que usted se siente mentalmente bien, usted jamás se va a abandonar. ¿Qué quiero decir con esto? Muchos gorditos y gorditas son gorditos porque se han descuidado de sí mismos y están dedicados específicamente a otras cosas y no a ese sentimiento, a esa vanidad personal, tanto femenina como masculina. Cuando nosotros nos miramos al espejo, miramos y no vemos. No vemos. Pero si miramos y vemos lo que estamos reflejando, vamos a decir: debo hacer un cambio. Yo no puedo verme así. ¿Por qué yo me he abandonado? Entonces,
comienza un cambio, un sufrimiento de cambiar y cambiar. Pero ¿por qué habemos llegado a ese punto? A ese descuido físico, a ese descuido de comer. Porque nuestra autoestima, nuestras ocupaciones, nuestra mente está centrada en producir y no de mirarse en el espejo y ver lo que realmente usted está viendo en el espejo. ¿Dónde está su autoestima? Usted no la ve. Si usted tiene un poquito de pausa entre cada momento de su diario vivir, usted se mira en el espejo y usted va a ver quién está ahí reflejado realmente. Y usted va a tomar las medidas para reaccionar a esa imagen y usted va a hacer un cambio para usted. Cuando usted se refleje frente al espejo, usted va a ver lo que usted quiere ver en ese espejo. No lo que hay en este momento, abandonado. Mis amigos, eso es key. Es darle valor a las cosas. Es darle energía a las cosas, es darle energía al pensamiento, es darle energía a una buena decisión. Es una buena forma de uno decir, yo quiero ser diferente. ¿Cómo? Necesito fuerza para eso, necesito hacer un cambio. Yo no soy capaz. Sí es capaz. Es simplemente meditar sobre eso y darle la fortaleza y la orientación a su ki para que haga un cambio. Y él mentalmente lo hace. Y él físicamente lo hace. El ki adapta su mente y adapta su cuerpo, ambos a la vez, y usted puede hacer un cambio, y ese cambio dura 21 sesiones, 21 entrenamientos dura ese cambio, y usted puede hacer un cambio de hábito y ser una persona completamente diferente, pero comienza con tomar la decisión de hacerlo. Y a veces nosotros somos especialistas en tener las excusas exactas. No, comienzo mañana. Sí, yo mañana comienzo, maestro Iván. Mañana comienzo mi programa. Y llega el día de mañana y dice, tengo que llegar temprano a la oficina, al trabajo, o tengo que ir a la universidad. Entonces, más bien, comienzo mañana que tengo tiempo. Entonces, todos los días hay una excusa. ¿Por qué no hace lo siguiente? Levántese 10 minutos más antes, o se acuesta 10 minutos después, y comienza con 10 minutos a hacer un cambio. 15 minutos, 7 minutos, con lo que usted considere. Todo comienza en tener la voluntad de hacer un cambio. Voluntad es sinónimo de ki, de energía. Si usted tiene un buen ki, esa decisión es sólida. Si su energía es baja, esa decisión no es fuerte. Entonces usted nunca va a comenzar a hacer un cambio en su vida. El cambio comienza, mis amigos, con hacer una buena respiración ki y llegar a una buena meditación zen para poder fortalecer ese ki y la decisión que usted tomó cada día sea más fuerte. La primera semana es fundamental. Romper ese paradigma en los primeros 7 días es fundamental. Los siguientes 7 días van a ser mucho más sencillos, más dinámicos. Y la tercera semana, ni decirlo. Usted va a estar meditando, feliz, tranquilo. Y cuando usted llegue al día 21, usted va a estar preparado para comenzar a hacer zen. Para usted comenzar a entenderse a usted mismo. Porque zen es eso. Zen es entenderme yo. Es myself, yourself. Yo, usted. Usted solo. Yo solo. O sea, ¿qué siento yo internamente? ¿Cómo lo siento? ¿Cómo veo la vida? Entonces, con ese fortalecimiento de la energía interior, del ki, nosotros podemos fortalecer nuestros pensamientos y lo que queremos hacer. Ser mejores, pues, por supuesto. Mejores padres, mejores esposos, mejores amigos, compartir mejor en el trabajo, ser un buen jefe, ser un buen empleado, entregarme 100% a mi trabajo, ser responsable porque de ahí depende el sustento de mi familia, entonces debo ser responsable conmigo y con mi compañía. No pensar cuánto ganó el dueño de la compañía, porque si él gana, nosotros tenemos certeza y seguridad de nuestro trabajo y del sustento de nuestros hijos. Si somos malos empleados, estamos ayudando a que la empresa se quiebre y vamos a quedar sin empleo. ¿Quiénes son los afectados? Nosotros y nuestra familia.
Entonces hay que ser responsables absolutos en eso. Y eso el pueblo japonés es absolutamente consciente. Allá la gente trabaja su turno y trabaja más tiempo y no pensando cuánto le van a pegar por las horas extras, sino que tienen que dar el máximo para que esa empresa sea sólida y le dé la seguridad a ellos del sustento diario y de su familia. Eso es ki. A través de ese ki vamos a fortalecer todos esos conceptos diarios de nuestra vida, de nuestra actividad, de nuestra familia, de tomarnos un café, de disfrutar el café, un té, un momento con nuestros amigos o con sus amigas. Eso es ki. ¿Y cómo lo va a hacer? Frente a su televisor. Se sienta en su zafú, en una silla y hace su meditación sentado. O de pie frente al televisor, usted hace la meditación de pie en su casa. Toda esta paz interior se la estoy llevando a su casa. Vaya, zenemovimiento.com y ahí encontrará una práctica gratuita para que usted mire qué es eso lo que habla el sensei Iván Mayor. Ensáyelo. Si no le gusta, bueno, no lo hace. Pero tenga la certeza, yo tengo la certeza de que usted necesita lo que yo les quiero enseñar. A ser una persona mejor, a tener un ki sólido y fuerte. A través simplemente de su momento personal. Usted solito o con su esposa o con sus niños educándolos a que ellos tienen que abandonar el teléfono por unos momentos, por 10 minutos y centrarse en ellos mismos. Porque de ahí ellos van a aumentar, incrementar la concentración de poder captar cualquier información y ser buenos. La comprensión de lo que leen. Hay gente que lee 5 veces para poder entender lo que está leyendo. Hay personas zen, que han hecho zen conmigo, que leen una vez o escuchan a su maestro y ya estudiaron. Y dan el 100% de su capacidad en cada uno de los exámenes. Eso es ki. Eso es energía. Eso es la energía que abre la mente, la pone en posición para captar todas esas emociones de lo que nosotros pretendemos y queremos hacer. Eso es el mensaje de este domingo. Y nuevamente les repito, viene el Día del Amor y la Amistad. El Día del Amor y la Amistad. Donde uno quiere lo mejor para nuestros amigos, para nuestra esposa, nuestros amigos, nuestros padres. Este es el regalo ideal. Porque le va a tocar la puerta a esas personas con algo completamente distinto y personal. La persona lo puede hacer en el televisor, en la tableta, en el teléfono, donde esté, en el momento que se encuentre lo puede hacer. Ese es mi mensaje y vaya a zenemovimiento.com. Haga uno de los movimientos básicos gratis y si quiere cómprelo, regálelo. Tengo una promoción muy grande para lo que es el Día del Amor y la Amistad, para que se lo regale a su ser querido, a sus empleados, a sus buenos empleados y disfruten este momento. Feliz día y gracias por escucharme.